Y el actual campeonato mundial de fútbol que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá sigue dando de qué hablar, porque ahora 50 miembros del Parlamento Europeo le solicitaron a la FIFA que investigue a su presidente Gianni Infantino por esta presunta violación de las normas de neutralidad política del organismo tras crear un premio anual de la paz y otorgar su primera edición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de una carta, los legisladores respaldan una denuncia presentada por una organización que realiza investigaciones sobre migración laboral, represión política y transparencia en el deporte ante el Comité de Ética de la FIFA. Según el documento, la federación debe examinar la creación del galardón y su entrega a Trump. Los firmantes sostienen que este caso representa una oportunidad para demostrar su compromiso con la neutralidad política, la transparencia y la rendición de cuentas. El eurodiputado irlandés Barry Andrews, autor de la carta, cuestionó el accionar del dirigente suizo presidente de la FIFA. A su juicio, el Mundial debe unir a las personas y no favorecer a líderes políticos. Infantino le entregó el primer premio de la paz de la FIFA a Trump el 5 de diciembre del año pasado. 3 días más tarde, esta organización formalizó su denuncia ante el Comité de Ética. Según la organización, el galardón se creó sin informar previamente al Consejo de la FIFA y la decisión fue interpretada por críticos como un intento de congraciarse con el mandatario estadounidense. Los eurodiputados alegan también que las declaraciones públicas de Infantino en apoyo a Trump vulnerarían los estatutos de la FIFA que exigen neutralidad en asuntos políticos y religiosos. La entidad confirmó haber recibido la denuncia en diciembre, pero no ha respondido ni a la carta de los parlamentarios europeos ni a las consultas de la prensa. No es la primera vez que el Parlamento Europeo confronta a la FIFA. Anteriormente, varios legisladores criticaron la elección, por ejemplo, de Arabia Saudita como sede del Mundial 2034 por la situación de los derechos humanos en ese país, acusando al organismo de apartarse de sus principios, críticas que la FIFA obviamente rechazó. Cosas que ha dejado este Mundial 2026 para las selecciones que ya se han retirado. Fue el caso de Alemania. El gobierno de Alemania admitió que el mensaje publicado por el canciller del país, Friedrich Merz, tras la eliminación de la selección del Mundial, fue un error, después de que la publicación fuera ampliamente criticada y calificada de ridícula y humillante. Desde la Cancillería Federal del gobierno señalaron fue el tuit equivocado en el momento equivocado y se pulsó el botón equivocado. El mensaje del canciller alemán Merz, publicado pocos después de la derrota de Alemania frente a Paraguay, elogiaba el desempeño del equipo al afirmar que había entusiasmado al país y que los alemanes estaban orgullosos de la selección pese a su eliminación del torneo. Posteriormente, el gobierno publicó un segundo mensaje con un tono diferente en el que pidió respaldar al equipo. Quien lleva el águila en el pecho merece nuestro apoyo y no nuestras burlas, indicó la nueva publicación del gobierno luego de la metida de pata del canciller alemán. Y en estas repercusiones que está dejando el Mundial fuera de la cancha y que tienen que ver directamente con los gobiernos, nos vamos para Corea del Sur porque el presidente Lee Jae-myung pidió al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de su país una investigación exhaustiva sobre el fracaso de la selección coreana en el Mundial 2026 tras quedar eliminada en fase de grupos. El mandatario sostuvo que la falta de control sobre quienes tienen poder de nombramiento facilita designaciones chapuceras que anteponen intereses privados al bien público. Me disculpo profundamente por la decepción, añadió, y prometió acelerar una reforma de la administración deportiva en el país. Menos de 24 horas después de confirmarse su eliminación del Mundial 2026, el técnico de Corea del Sur, John Myung-bo, anunció su renuncia.
Leyendo un comunicado preparado y sin aceptar preguntas después, dijo: en primer lugar, quisiera expresar mis más sinceras disculpas a todos los que aman el fútbol coreano y siempre han apoyado a nuestra selección. Hoy he decidido dejar mi cargo como entrenador de la Selección Nacional de Fútbol de la República de Corea, señaló. Aceptar el puesto de entrenador de la Selección Nacional nunca fue una decisión fácil para mí, pero desde el momento en que decidí asumir el cargo, nunca consideré otras razones ni excusas. Creí que mi único deber era cumplir hasta el final con la responsabilidad que se me había confiado, expresó el ahora ex director técnico de la selección de Corea del Sur luego de la presión ejercida desde el propio gobierno. El gobierno de Estados Unidos le ordenó al FBI controlar los drones que sobrevuelan el actual mundial. Luego de la ordenanza lanzada por la Casa Blanca, las autoridades de seguridad informaron que detectaron 1.139 drones cerca de los estadios y otros lugares vinculados al Mundial de Fútbol. Desde el inicio del torneo, más de 300 drones fueron neutralizados sin el uso de la fuerza, informó el comisionado de la Casa Blanca para el campeonato, Andrew Giuliani. La Agenda Federal de Inteligencia Interior y Policía de Estados Unidos, el FBI, confiscó más de 500 de esos drones por procesarlos como evidencia en investigaciones, según informó Doug Olson, agente especial encargado de la coordinación de seguridad del actual Mundial 2026. Estados Unidos ha destinado varios cientos de millones de dólares a operaciones antidrones y ha ampliado las facultades de las autoridades locales para interferir e interceptar estos dispositivos. El gobierno del presidente Donald Trump advirtió que cualquier dron que sobrevuele sin autorización los estadios, zonas de hinchas o áreas restringidas relacionadas con el Mundial podrá ser considerado una potencial amenaza terrorista y será neutralizado de inmediato. La medida responde a la creciente preocupación por el uso de drones en conflictos armados alrededor del mundo. Los organismos de seguridad han tomado como referencia experiencias recientes en escenarios de guerra donde este tipo de dispositivos fueron utilizados para trabajos de vigilancia, sabotaje e incluso ataques directos. El Mundial de Fútbol 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, generará más de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente según un informe elaborado por científicos especializados en responsabilidad global. La cifra convierte a esta edición en la más contaminante de la historia del torneo y equivale a las emisiones anuales de una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes. La ampliación del campeonato a 48 selecciones y 104 partidos, junto con las largas distancias entre las sedes, dispara los desplazamientos aéreos de equipos, trabajadores y aficionados. Los expertos alertan de que el impacto climático de los grandes eventos deportivos sigue creciendo pese a la existencia de alternativas más sostenibles. La preocupación se extiende ya a los próximos campeonatos. El Mundial 2030, que se celebrará entre España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales acá en Sudamérica, Uruguay, Argentina y Paraguay, superará los 6 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, mientras que el de Arabia Saudita 2034 podría superar los 8 millones. Los investigadores sostienen que reducir estas emisiones es técnicamente posible, pero denuncian que los intereses económicos y comerciales continúan condicionando la organización de este tipo de eventos. Compartimos el siguiente informe. El Mundial de Fútbol ya está en marcha y va a ser el más contaminante de la historia. Entre los motivos que por primera vez se organiza de manera conjunta por 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Lo que se pueden imaginar multiplica los desplazamientos en avión de los distintos equipos. Pero la huella de carbono no es la única razón. Arrancamos esta información contándoles qué tienen que ver los coches británicos con el Mundial de Fútbol. Los científicos calculan que este mundial contaminará lo mismo que 6,5 millones de estos vehículos, circulando durante todo un año. Así lo apunta el reciente informe de Científicos por la Responsabilidad Global.
La factura climática que pasará este gran evento deportivo es tanta que hay que hacer comparaciones para entender el alcance. 9 millones de toneladas de CO2 equivalente es una cantidad muy importante. Hay que pensar que debe ser más o menos lo que emite una ciudad de 1 millón de habitantes en un año. Este se lleva la copa al mundial más contaminante de la historia, un dudoso honor. Por primera vez se celebra en 3 países, con distancias enormes que hacen que se dependa más que nunca del avión. Además, la FIFA ha ampliado el campeonato de 64 a 104 partidos. Y lo que vendrá también pone en alerta. El Mundial masculino de 2030 generará más de 6 millones de toneladas de CO2 equivalente. El siguiente, más de 8 millones de toneladas. A día de hoy tenemos conocimiento científico suficiente como para abordar estos impactos y reducir las emisiones de efecto invernadero en la organización de grandes eventos, pero esas decisiones estratégicas no se toman porque están condicionadas muchas de las decisiones por patrocinadores que son aerolíneas o productores de petróleo. Saberse se sabe hacer de otra manera más respetuosa con el medio ambiente, dicen los científicos. El pase entre líneas. Ahora esperan que la sociedad no pase del tema. Hoy en la otra cara del deporte nos vamos nuevamente a Irán porque el presidente Masoud Pezeshkian felicitó a los integrantes de la selección nacional de fútbol al regresar al país y destacó tanto el esfuerzo como la entrega que mostraron los jugadores hasta el último momento. Escribió en su cuenta de X el presidente iraní: quiero expresar mi reconocimiento a los miembros de nuestra selección nacional de fútbol que han regresado a nuestro querido Irán. Esforzarse y luchar con todas las fuerzas hasta el último momento es más importante que la victoria, afirmó el presidente. Pezeshkian agregó en su mensaje al equipo que el trabajo científico, mantener el ánimo, adoptar un enfoque transformador y conservar una alta motivación son condiciones para lograr la victoria en el futuro. A pesar de las peticiones de la Federación de Fútbol iraní a la FIFA para reubicar los encuentros de su selección en México o Canadá, la organización insistió en que los partidos ya estaban programados para disputarse en los estadios estadounidenses. Los príncipes de Persia, como se le conoce, terminaron jugando sus 3 partidos del Grupo G en Estados Unidos, pero entrenando y durmiendo en México, después de que las visas de 13 de los miembros de su personal administrativo fueran denegadas por las autoridades migratorias. Además, los iraníes acusaron al anfitrión estadounidense de sabotear la presencia de sus aficionados para su 7ª aparición en una Copa del Mundo, señalando que era imposible vender entradas a través de canales oficiales. Tras el empate ante Egipto, la delegación iraní regresó a su país, coincidiendo así con los bombardeos de Estados Unidos a la nación persa que se reanudaron en respuesta a supuestas acciones perpetradas por un torneo internacional. Su gestión se convirtió en un ejemplo acabado de cómo desperdiciar el prestigio y el reconocimiento que un país puede obtener al albergar un evento internacional, denunció el ministro de Exteriores del gobierno de Irán. Los comentarios del representante de Estados Unidos han sido interpretados por muchos como una señal de injerencia encubierta por parte de funcionarios estadounidenses en el proceso de eliminación de la selección iraní del actual Mundial de Fútbol. La eliminación de Irán no solo respondió a criterios deportivos, sino que también estuvo marcada por una serie de obstáculos extradeportivos que condicionaron el desempeño del equipo durante todo el torneo. En esta realidad, el capitán de la selección iraní, Mehdi Taremi, arremetió contra la FIFA y los propios organizadores del Mundial, a quienes acusó de una gestión caótica del torneo. El delantero definió la competición como el Mundial más desastroso y denunció que las promesas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de resolver los problemas nunca se materializaron. La selección iraní compitió en circunstancias extraordinarias durante el torneo, debido, como dijimos, a las restricciones impuestas por Estados Unidos, el equipo que se veía obligado a permanecer fuera del territorio estadounidense entre partidos, mientras que numerosos miembros del cuerpo técnico y funcionarios tuvieron prohibida la entrada al país. Pero esta situación en Irán no queda atrás, porque un politólogo del país ha presentado una demanda por $1.000 millones contra la FIFA, su presidente Gianni Infantino y un número no determinado de funcionarios anónimos del organismo tras la eliminación de la selección de Irán del Mundial por una decisión polémica
en la propia cancha. Kaveh Afrasiabi, quien fue asesor oficial del equipo iraní de negociación nuclear durante las conversaciones con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que si terminó con jurados justos, podrían incluso considerar una cantidad más alta por lo equivocada que fue la mala conducta de la FIFA en este caso. Afirmó Afrasiabi que en el pasado fue acusado por autoridades federales de actuar como agente no registrado de Irán. Afrasiabi pidió que el caso se admita como demanda colectiva en nombre de hasta 91 millones de nacionales iraníes y o iraní estadounidenses que apoyaron a la selección nacional de fútbol de Irán y que quedaron emocionalmente marcados, según una demanda civil presentada el 30 de junio en un tribunal federal de Boston. En la presentación, Afrasiabi, de 68 años y residente en Massachusetts, en Estados Unidos, cuestionó el doble discurso, la hipocresía y la discriminación abierta contra el equipo iraní, al que se le anuló un gol ante Egipto tras una revisión por fuera de juego. Como resultado del empate, Egipto avanzó por primera vez a la fase de eliminación directa, mientras que Irán quedó fuera del campeonato. De hecho, el exfutbolista y ahora comentarista de Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic, calificó la anulación del gol de Irán como un robo y pidió una disculpa. La FIFA debió hacer algo al respecto, afirmó justamente sobre esta situación. El entrenador de la selección iraní acusó a Estados Unidos de perjudicar deliberadamente a su equipo durante la Copa del Mundo. Tras la eliminación, el entrenador repudió las severas restricciones logísticas y migratorias también impuestas por los anfitriones, quienes lo trataron, dijo, de forma muy injusta. Días atrás, el periodista Anima Tabalay escribió un artículo para Hispan TV relacionado a la situación de la selección de fútbol de Irán. Mucho se ha escrito y dicho sobre la vergonzosa discriminación sufrida por la selección nacional de fútbol de Irán a manos de Estados Unidos, uno de los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, lo que resulta incuestionable es que durante este torneo se cruzó una línea cuyas repercusiones se dejarán sentir durante décadas. Durante años la FIFA ha repetido el mantra de que el fútbol y la política nunca deben mezclarse, independientemente de cuán cierto o falso haya sido ese principio en el pasado. La propia conducta de la FIFA durante los últimos 6 años ha demostrado que ese lema ya no se sostiene. La FIFA decidió excluir a Rusia y Bielorrusia apenas unos días después del inicio de la denominada Operación Militar Especial en Ucrania. Posteriormente, retiró a Indonesia, la sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. La razón inmediata que era alegada fue la oposición del país anfitrión a la participación del régimen de apartheid de Israel. Avanzando hasta abril de este año, la FIFA decidió en la práctica erigirse en intérprete del derecho internacional al negarse a suspender a Israel pese a su flagrante incumplimiento de los propios estatutos del organismo, que prohíben la celebración de partidos oficiales en territorio palestino ocupado. La declaración íntegra sobre la decisión relativa a la propuesta presentada por la Asociación Palestina de Fútbol señalaba lo siguiente: tras la propuesta presentada por la Asociación Palestina de Fútbol en el Congreso de la FIFA número 74 y la posterior solicitud del Consejo de la FIFA, el Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento, para investigar la participación en competiciones israelíes de clubes israelíes presuntamente radicados en territorio palestino, se llegó a la siguiente conclusión: la FIFA no debe adoptar ninguna medida, dado que en el contexto de la interpretación de las disposiciones pertinentes de los estatutos, el estatus jurídico definitivo de Cisjordania sigue siendo una cuestión no resuelta y altamente compleja conforme al derecho internacional público. La FIFA debe seguir promoviendo el diálogo y ofreciendo mediación entre la Asociación Palestina de Fútbol y la Asociación Israelí de Fútbol a nivel operativo. En ese contexto, la FIFA continuará facilitando un compromiso estructurado y supervisando la evolución de la situación. No hace falta ser un eminente jurista para reconocer que se trata de un ejemplo descarado de politización del fútbol.
Ello resulta especialmente llamativo si se considera que incluso la posición oficial del gobierno de Estados Unidos reconoce que Cisjordania es territorio palestino actualmente ocupado por Israel, sin mencionar que este constituye un principio firmemente asentado del derecho internacional y respaldado por las organizaciones de las Naciones Unidas. En marzo de 2017, durante el proceso de candidatura para albergar el Mundial de 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró: "El señor Trump es el presidente de los Estados Unidos de América y como tal, por supuesto que siento un enorme respeto por lo que hace. Él es quien junto con su gobierno debe tomar las decisiones que considere mejores para su país y para eso ha sido elegido. Actualmente estamos definiendo los requisitos para las candidaturas. En el mundo hay muchos países que mantienen prohibiciones, restricciones de viaje, requisitos de visado y demás. Es evidente que cuando se trata de competiciones de la FIFA, cualquier selección clasificada para una Copa del Mundo, incluidos sus aficionados y sus dirigentes, debe poder acceder al país anfitrión. De lo contrario, no puede haber Copa del Mundo. Los requisitos serán claros. Después, cada país decidirá si desea presentar su candidatura o no en función de esas condiciones. 8 años después, en agosto de 2025, Infantino volvió a afirmar: "Creo que es importante aclarar este punto. Existe mucha desinformación al respecto. Todo el mundo será bienvenido en Canadá, México y Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA del próximo año. Existe un procedimiento para obtener visados y demás. Ese proceso será fluido", manifestó. "Queremos unir al mundo", dijo Infantino, "y lo haremos el próximo año", cuando declaró esto el pasado año. "El mundo necesita ocasiones que fomenten la unidad, que reúnan a los equipos, a las personas y a los aficionados. Así que una vez más, todos serán bienvenidos, serán positivos y verán que será una celebración extraordinaria, el mejor mundial de la FIFA de todos los tiempos", dijo Infantino. Como es bien sabido, la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue adjudicada conjuntamente a Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, también resulta evidente que tales requisitos y obligaciones no fueron cumplidos. Por decirlo con moderación, esto es especialmente cierto en el caso de Irán, porque ¿cómo pueden conciliarse las declaraciones de Infantino con hechos como los que ocurrieron? La negativa a permitir que Irán estableciera su campamento de entrenamiento en Arizona, la expedición de visados para los jugadores apenas unas semanas antes del partido inaugural, la denegación de visados a 14 integrantes del cuerpo técnico y administrativo iraní, las demoras de entre 4 y 5 horas en la frontera cada vez que la selección de Irán ingresaba a Estados Unidos, la negativa a permitir que el equipo entrara en territorio estadounidense con menos de 24 horas de antelación, la situación absurda relacionada con el visado del futbolista Torabi, a quien inicialmente se le concedió únicamente un visado de una sola entrada, el interrogatorio y la retención de todos los jugadores iraníes en el aeropuerto, la incapacidad o la inacción deliberada del Departamento de Policía de Los Ángeles y del personal de seguridad de los estadios para garantizar la seguridad de los aficionados, el absurdo circo mediático en torno al denominado Partido del Orgullo, las preguntas insultantes formuladas antes de los encuentros por propagandistas de países de la OTAN que se presentaban como periodistas, la expulsión inmediata del equipo del país tras cada partido, impidiendo que los jugadores completaran el proceso habitual de recuperación posterior al encuentro. Y la lista continúa hasta el punto de que Irán y el delantero Mehdi Taremi calificaron el torneo como un desastre. La situación llegó a tal extremo que incluso USA Today le reconoció esta situación a Irán, advirtiendo en un informe que ello sienta un peligroso precedente para futuros torneos. Y ese es precisamente el punto central. Al permitir que estos escándalos se desarrollan, la FIFA hizo añicos la apariencia de imparcialidad que había cultivado durante décadas. La FIFA ha terminado revelándose como el instrumento de la OTAN. El fútbol, a su vez, se ha convertido oficialmente en otro frente de la pugna geopolítica entre la OTAN y el denominado eje de la resistencia, junto con sus aliados China y Rusia.